Revelados los 7 criaturas prehistóricas más increíbles y extraordinarias descubiertas en EEU. Vicente miraba fascinado el pequeño fósil que había desenterrado. Aquel fragmento, frágil y polvoriento, parecía traer consigo ecos de un mundo olvidado. Pero en su mente, otro conflicto resonaba con más fuerza. La responsabilidad de la finca se aferraba a su ser como una sombra. Su padre, un hombre de tradición arraigada, le había inculcado desde niño la importancia de cultivar la tierra. La familia necesita un agricultor, no un científico, solía decir con voz firme. Vicente respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras aplastando sus sueños. El olor de la tierra húmeda a su alrededor evocaba recuerdos de su infancia, donde el sonido del viento jugando entre los cultivos era un canto que lo llamaba a permanecer. Después de meses de laborar al lado de su abuelo, aquel fósil se había convertido en una chispa de esperanza y al mismo tiempo en una carga. Cada día la lucha interna crecía. ¿Debería seguir el camino de su padre o arriesgarse por una pasión que podría ser vista como una traición? La idea de abandonar la finca le hacía sentir como si despojara a su familia de su legado. La fricción entre el deber y el deseo lo mantenía despierto por las noches, con el corazón retumbando en su pecho como un martillo. Aún así, el fósil lo llamaba, marcándolo con una curiosidad que no podía ignorar. La presión aumentaba cada vez que veía a su padre, su figura alta y firme como una montaña que no se movía ante la tormenta. Su madre, siempre mediando los conflictos, lo miraba con compasión, un dolor oculto en sus ojos. «Vicente, tu padre solo quiere lo mejor para nosotros», susurraba dulcemente. Pero cada análisis que Vicente emprendía, cada búsqueda de respuestas sobre aquel fósil revelador, lo empujaba a un abismo de dudas. ¿Era amor lo que su padre ofrecía o solo el peso del pasado que debía cargar? Una tarde, mientras cavaba entre los cultivos, la frustración lo abrumó. ¿Hasta dónde debía llegar para ser feliz? Recuerdos de su infancia regresaban, las horas pasadas buscando dinosaurios en la tierra, un sueño que se desvanecía con la realidad del día a día en la finca. ¿Podía ser auténtico sin causar dolor a quienes amaba? La voz de doña Rosa reverberaba en su mente, hablándole sobre el valor de seguir el propio camino. Pero la comunidad lo rodeaba con miradas críticas. «¿Qué va a hacer un paleontólogo en un pueblo de agricultores?», murmuraban, condenando su elección y ahondando en su inseguridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El día de la conferencia se acercaba, un evento que podría ser un parteaguas. Pero Vicente estaba atrapado en un ciclo de miedo y determinación. Cada preparación era como caminar sobre un hilo delgado entre su anhelo y el juicio implacable de su entorno. ¿Podría su búsqueda de la verdad sobre las criaturas prehistóricas abrir una puerta hacia un futuro diferente? Mientras se preparaba para presentar sus hallazgos, la duda lo asediaba. La mirada de su padre, tan intensa y llena de expectativas, lo seguía como un espectro. El momento culminaría en una decisión crítica, y Vicente sintió el vacío bajo su piel. El eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Quién soy yo? Vicente se despertó esa mañana con el peso del día aplastándole el pecho.
El amanecer apenas iluminaba su habitación, y el silencio del hogar lo envolvía en una atmósfera de incertidumbre. Su mente, un torbellino de preguntas y ansiedades, no lo dejaba en paz. La conferencia sobre paleontología sería su primera oportunidad real de compartir su descubrimiento, pero también era un riesgo que podía cambiarlo todo. Mientras se vestía, su mirada vagó por las paredes, atestadas de recuerdos de cosechas pasadas y sacrificios. Las palabras de su padre resonaban más fuerte que nunca, presionándole a marcar una senda definida entre la agricultura y la ciencia. Sin embargo, aquel pequeño fósil se había convertido en el símbolo de su resistencia. Había pasado noches indagando, estudiando, llenando cuadernos con observaciones y teorías. Pero, ¿realmente tenía el coraje de seguir adelante? El viaje al centro de convenciones era breve, pero en su mente sentía que cada kilómetro lo alejaba más de su familia. Cada vez que se veía a sí mismo entrando a aquel auditorio lleno de expertos y curiosos, la imagen de su padre lo detenía con fuerza. Un rayo de determinación acababa de atravesar sus pensamientos. ¿Qué visión de mí mismo deseo construir? Al llegar, la multitud lo envolvió como una ola de energía. Su corazón latía con fuerza, un pulso rítmico que le recordaba que estaba ahí por una razón. Cuando tomó el micrófono, sintió que el mundo se redujo a su voz. Cada palabra que pronunciaba era un acto de rebeldía, tanto contra sus temores, contra la certeza de su padre sobre el futuro que esperaba. Los murmullos en la sala, las miradas de incredulidad, cada gesto lo instaban a olvidar sus dudas. Y así lo hizo. A medida que compartía sus hallazgos y teorías, Vicente se convirtió en un explorador en un mundo desconocido. Su análisis sobre los fósiles, contextualizado con el entorno de su finca, conectó a la audiencia de formas inesperadas. La inquietante idea de que lo antiguo podría entrelazarse con lo que él conocía fue acogida con interés. En sus ojos, Vicente vio destellos de comprensión, curiosidad y tal vez admiración. Al finalizar su exposición, una ovación lo sorprendió. Pero en vez de sentirse aliviado, un nuevo tipo de ansiedad lo invadió. Su éxito parcial no eliminó el dilema interno que lo acompañaba. La comunidad que había creado en el escenario contrastaba con los murmullos dudosos de su pueblo. ¿Acaso había encontrado su voz, pero había perdido su hogar? Mientras se dirigía hacia la salida, sintió una presencia familiar. Era su madre, con una mezcla de orgullo y preocupaciones en su mirada. «Lo hiciste, Vicente. Has emocionado a todos», le dijo. Y un nudo se formó en su garganta. La aceptación de su talento despertó un nuevo deseo en él. Pero los rumores de su padre, de los hermanos que dependían de la finca, llenaban su mente de sombras. Las preguntas volvían con mayor fuerza. ¿Podía reconciliar su amor por la ciencia con su deber familiar? Justo cuando pensaba que podía encontrar un equilibrio, un mensaje de uno de los críticos de su pueblo apareció en su teléfono. «Así que ahora vas a ser paleontólogo, ¿eh?» El día anterior había sido un respiro, pero su regreso a casa lo esperaba con un torbellino de emociones. Esa noche, mientras la tierra de la finca se erguía ante él como una casa de recuerdos, se dio cuenta de que su viaje apenas empezaba. La batalla por su identidad se disiparía solo con el tiempo, y sabía que la decisión de seguir adelante le costaría más que algunos murmullos. Frente a la puerta de casa se encontró con su padre. La confrontación era inevitable. ¿Llegó el momento de enfrentar mis miedos?, pensó. Pero también comprendió que su entrega a la ciencia podía llevarlo a forjar un nuevo legado. Con cada paso que daba hacia su padre, el eco en su mente gritaba: ¿quién soy yo realmente?
¿Qué pasaría cuando las expectativas del pasado chocaran con su deseo de forjar su propio futuro? Vicente respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la mañana mezclarse con el aroma terroso de la finca. La imagen de su padre ante él era más que un simple desafío. Era un obstáculo, pero a la vez una oportunidad. ¿Podría desmenuzar el legado familiar de tal manera que se encajara su nueva identidad? Las respuestas ocupaban su mente, mientras los recuerdos de su última presentación se deslizaban como sombras por su conciencia. Cruzando el umbral de la casa, su padre lo observaba con una dureza que solo un familiar podría entender. Vicente sintió que tras esa mirada se escondía una montaña de expectativas. Empezó a hablar, eligiendo sus palabras con cautela, como un arqueólogo que desentierra un fósil frágil. Padre, lo que descubrí es valioso, no solo para mí, sino para nuestra historia. Su voz tembló ligeramente al pronunciar la última palabra. ¿Nuestra historia? ¿Te refieres a la historia de la finca o a tu cuento de sueños?, replicó su padre, esbozando un gesto de incredulidad. El corazón de Vicente, latiendo con fuerza en su pecho, era prueba de lo que estaba en juego. Necesitaba que su padre comprendiera que su búsqueda no era un mero capricho, sino una pasión comprometida con la ciencia. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de incertidumbre y determinación. Vicente dedicó las mañanas a investigar más sobre el fósil, buscando pruebas y estructurando su proyecto. Durante las tardes intentaba ayudar en la finca, pero cada labor lo alejaba del descubrimiento que había comenzado a gestar. El suelo, las cosechas, el sudor se sentían como cadenas que intentaban retenerlo en un mundo al que ya no pertenecía. Sin embargo, el compromiso con su familia también lo mantenía atado. Una noche, en un ataque de frustración, decidió escribirle a uno de los paleontólogos con los que había mantenido contacto casual. Con el corazón en un puño, expuso sus hallazgos y la relevancia de su descubrimiento. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Vicente, lo que traes es revolucionario. Debes presentarlo en un simposio. No dejes que los gritos de la tradición te ahoguen. Esas palabras resonaron con fuerza en su mente. Vicente guardó el mensaje con la esperanza de cultivar más conexiones en el mundo científico. Pero la presión de sus familiares se hacía cada vez más palpable. Esa mezcla de miedo y oportunidad lo llevó a un exhaustivo autoanálisis. La lucha interna se manifestaba en cada decisión que tomaba. Escozar por el amor a la ciencia o por la lealtad a su familia. La tensión aumentó cuando su padre se enteró por casualidad de su intención de asistir al simposio. «No entiendo por qué persistes en estas locuras», le gritó, la ira brotando como un volcán en erupción. Vicente sintió el ardor en su pecho. Esas palabras, cargadas de reproche y amor, volvieron a desafiarlo. «Quiero forjar mi propio camino», contestó, sintiendo cómo la determinación comenzaba a desplazar la angustia. La diáfana mirada desafiante de su padre lo empujó a actuar. Si las palabras no podían traspasar el abismo, su descubrimiento podía hacerlo. Esa noche, Vicente dedicó cada minuto a preparar su presentación. Con cada diapositiva, cada gráfico, se fue desprendiendo del lastre emocional que lo había mantenido cautivo. El deseo de reconciliar su pasión por la paleontología con su herencia familiar promovió un nuevo sentido de identidad. Finalmente lo sentía, la transición de ser un simple cultivador a un investigador con algo que aportar al mundo. En ese viaje interno, Vicente descubría cada vez más quién era, y su visión de sí mismo tomaba forma más claramente.
Mientras hacía una pausa, revisando su trabajo en la penumbra, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su madre. «Necesitamos hablar sobre lo que eres capaz», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de temor y esperanza. Vicente se sintió abrumado. ¿Podría su madre ser el puente que le permitiera reconciliar su dualidad? La inquietud lo invadió de nuevo. Va a descubrirse a sí mismo en más de un sentido, pero no sabía si tendría el valor para enfrentarlo todo. Y entre sus reflexiones, su mente se preguntaba, ¿podría realmente dejar atrás el peso del pasado y abrazar el futuro que anhelaba? La puerta de la finca, ahora cerrada, simbolizaba más que un hogar. Era el umbral entre dos mundos. Vicente sabía que la verdad lo confrontaría, y esa batalla sería su mayor desafío. Vicente sintió una mezcla de angustia y expectativa cuando su madre entró en la habitación. Las palabras que ella había pronunciado resonaban en su mente como un eco inquietante. ¿Qué significaba eso para él? Ya no era solo un dilema interno, era la posibilidad de abrir una puerta que hasta ahora había estado entreabierta, a la espera de que alguien la empujara con determinación. Su madre se sentó, dejando caer la pesada carga de los años sobre sus hombros. «Te he visto luchar, Vicente», dijo lentamente, «y me duele que no entiendas el talento que posees. Pero el mundo allá afuera puede ser un lugar complicado». Sus ojos, llenos de preocupación, reflejaban aquella realidad. «Sé lo que significan nuestras tradiciones, madre, pero estoy de pie en un cruce de caminos. Si me quedo aquí, seré solo Vicente, el agricultor. Si me marcho, seré Vicente, el paleontólogo. Quiero ser ambos, pero no sé cómo hacerlo», expresó con sinceridad, sintiendo cómo sus palabras eran un alivio mezclado con temor. La historia familiar también pesaba sobre su madre, atrapada en el legado que había heredado. Ella había sido la mediadora entre el deseo y la tradición, pero su rol en este momento se convirtió en un punto de inflexión. «No tienes que elegir, hijo. Puedes hacer que ambos mundos coexistan. No es fácil, pero ¿acaso alguna vez lo es?». Esas frases cimentaron una idea que Vicente había estado evitando. Podía forjar su propio camino. La ciencia no era una traición a su linaje, sino una expansión de su historia. Las raíces de la finca no tendrían que morir para dar vida a nuevas aspiraciones. Podía encontrar un equilibrio, un lugar en el cual la ciencia y la agricultura se entrelazaran. Esa noche, inspirado por su madre, empezó a esbozar un nuevo plan. Quizás podría presentar su investigación en el simposio, pero también incluir soluciones prácticas para la finca, mostrando a su padre y a su comunidad que la ciencia podría traer un futuro próspero. Pensar así encendió una chispa en Vicente y su corazón comenzó a latir con fuerza ante la posibilidad de reconciliación. Sin embargo, la noche también trajo consigo una oscura sombra de duda. ¿Sería su padre lo suficientemente receptivo para aceptar sus ideas? Vicente no podía olvidar la mirada de decepción que su padre había mostrado antes. La decisión de combinar sus pasiones no solo era un riesgo profesional, sino emocional. ¿Podría su padre aceptar un futuro que él mismo no se atrevía a imaginar? Los días transcurrieron con una tensión palpable en la casa. Vicente, a pesar de su fervor, se sintió dividido entre la adrenalina del descubrimiento y la opresión de la tradición. Cada jornada en la finca se sentía más pesada a medida que se acercaba la fecha del simposio. Los cultivos necesitaban atención, pero su mente lo atraía hacia el misterio del fósil.
Finalmente, presentó su propuesta a su madre, quien con ansias la escuchó. Necesitas hablar con él, Vicente. Esto no se resuelve solo con ideas. Tienes que mostrarle tu visión. El momento que elijas cambiará todo. Con esa inspiración, Vicente decidió darle forma a su presentación, no solo con datos científicos, sino con una narrativa que incluyera a su familia y la finca. La noche previa al simposio, Vicente se sentó solo en su habitación, revisando su discurso en voz alta. Se sintió como un guerrero que se prepara para la batalla, sabiendo que el enfrentamiento con su padre era inevitable. Los miedos y las inseguridades amenazaban con desbordarse, pero en su interior había una llama que crecía cada vez más fuerte. Al momento de dormir, las palabras de su madre resonaban en su cabeza. No se trata de olvidar lo que has sido, Vicente. Se trata de recordar que puedes construir lo que deseas ser. Era un recordatorio de que su viaje no solo era hacia el reconocimiento profesional, sino hacia un nuevo entendimiento familiar. El amanecer del simposio llegó con la promesa de un nuevo desafío. Mientras se ajustaba la corbata, Vicente miró al espejo, dispuesto a enfrentarse no solo a un auditorio, sino a su historia. Con un último suspiro, se sintió listo. Pero antes de salir, su padre apareció, bloqueando la puerta con una mirada intensa. «¿Vas a hablar de tu descubrimiento, verdad?», preguntó. Y Vicente supo que había llegado el momento de romper el silencio y construir un puente hacia el futuro. ¿La aceptación o el rechazo estarían al alcance de su voz? Esa pregunta lo acompañó mientras se sumergía en la incertidumbre que lo aguardaba en el simposio. Vicente sintió como si el aire se le escapara cuando su padre formuló la pregunta. La tensión entre ellos era palpable, más densa que el silencio que los rodeaba. No se trataba solo de una presentación, era su vida, su futuro, todo lo que ansiaba construir. Con cada inhalación se recordó a sí mismo que estaba en el camino de ser un pionero, no solo un agricultor. Estaba aquí para hacer historia. «Sí, voy a hablar», respondió con una firmeza que no sintió por completo. Aquel simple asentimiento cargaba un peso histórico, uno que podría reescribir no solo su trayectoria, sino también la percepción que su padre tenía de lo que él representaba. Mientras se dirigía al simposio, su mente se llenó de imágenes, el campo dorado al atardecer, sus manos cubiertas de tierra, las risas de sus primos en la finca. Todo le hablaba de sus raíces, pero con cada paso los ecos de su madre se entrelazaban con estas imágenes. Su apoyo lo impulsaba a creer en lo que podía lograr. Vicente sabía que tenía que ofrecer más que un simple descubrimiento. Necesitaba hacer una propuesta que enlazara su pasado con su futuro. La ciencia debía integrarse con su herencia en lugar de sepultarla. Al llegar, el bullicio del auditorio lo envolvió. Sus ojos se deslizaron por las distintas caras, académicos, colegas y un par de rostros conocidos que eran parte de su comunidad. En ese momento, una inquietud lo atravesó. ¿Le verían con admiración o lo juzgarían por haber osado desafiar el camino predestinado para él? Mientras se preparaba para hablar, recordó la historia de su abuelo, cómo utilizaba sus conocimientos de agricultura para adaptarse y cultivar diferentes variedades. Allí había un paralelo. Vicente no tenía que renunciar a su legado, sino innovar dentro de él. Su corazón se aceleró, comprendiendo que su propuesta no solo sería sobre las criaturas que había descubierto, sino sobre cómo la ciencia podía ayudar a revitalizar la tradición agrícola familiar. Hoy les hablaré de un descubrimiento que podría cambiar no solo nuestra comprensión de la historia, sino la forma en que interactuamos con el futuro.
comenzó Vicente, su voz resonando con una nueva energía. Se abocó a describir la fascinación que había sentido al excavar los fósiles, pero también se detuvo a explicar cómo estos hallazgos podrían ayudar a entender los patrones climáticos y a mejorar la resiliencia de los cultivos frente a las adversidades. A medida que avanzaba en su presentación, Vicente adquiere confianza. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la construcción de su identidad como científico y agricultor. Su pasión por ambas disciplinas se intensificó y el auditorio comenzó a responder. Algunas cabezas asintieron, otros tomaron notas, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba siendo escuchado. Al finalizar, un aplauso resonó, pero lo que realmente captó su atención fue la mirada de su padre, ahora entre la multitud. Con incredulidad y asombro, las facciones de su padre comenzaron a relajarse. Eso le dio a Vicente la fuerza suficiente para continuar. Pero lo que más le importaba era que ese podría ser el puente hacia una nueva conversación en casa. Sin embargo, cuando el simposio terminó y se encontró con quienes habían expresado interés en su trabajo, la vorágine de emociones lo abrumó. Gente desconocida elogiaba su presentación y querían colaborar en estudios futuros. En medio de todo, Vicente se dio cuenta de que había un mundo esperando por él, y la oferta de una vida entre el campo y la ciencia no solo era posible, sino necesaria. Justo cuando se sentía en la cima del mundo, su padre se acercó. Había aceptado el desafío que su hijo había lanzado al aire. Pero la pregunta que flotaba entre ellos apenas comenzaba a tomar forma en la mente de Vicente. ¿Cómo se enfrentarían a la verdad de sus diferencias ahora que había abierto la puerta al diálogo? La mirada de su padre resonaba con preguntas que aún no se habían formulado. Vicente sintió una combinación de ansiedad y esperanza. El camino que había tomado ahora se bifurcaba, y para avanzar debía enfrentar otro reto, un reto mucho más íntimo: la aceptación entre un padre y un hijo. ¿Estaba realmente listo para lo que esto podía implicar? La incertidumbre los envolvía a ambos, mientras Vicente daba un paso más hacia su nueva realidad. Vicente no pudo evitar sentirse abrumado por la intensidad de la escena. Su padre, una figura imponente a lo largo de su vida, se acercó con una seriedad que resonaba más allá de las palabras. Aquel cruce de miradas fue un momento en el que las emociones, las expectativas y temores se entrelazaban en un solo hilo. No solo había presentado su trabajo, había desafiado un paradigma familiar. Se separaron por un momento, permitiendo que el silencio absorbiera las palabras no pronunciadas. La tensión antes palpable se transformó en una mezcla de esperanza y temor. Vicente sabía que su padre estaba ante algo trascendental, pero también lo estaba él. La aceptación y el entendimiento entre ambos podían modificar no solo su relación, sino su propio sentido de identidad. Al volver a casa, Vicente se encontró sumido en un torbellino de pensamientos. El eco de su actuación seguía vibrando en su mente, y con cada paso que daba en su hogar, el peso de lo no resuelto se hacía más denso. Se sentó en la mesa donde tantas discusiones habían tenido lugar, la misma mesa sobre la que se habían proyectado las expectativas de su padre. La realidad era que ahora había abierto una puerta, pero los dragones de la incomprensión seguían al acecho. Comenzó a desmenuzar su presentación, como si cada detalle le pudiera ofrecer respuestas a sus dudas internas. La ciencia y la agricultura no eran campos separados, para él eran dos caras de una misma moneda. Sin embargo, esta conexión debía ser validada no solo por su padre, sino también por él mismo. Vicente necesitaba saber que estaba enfrentando sus propias limitaciones, esas que lo habían mantenido atados a la sombra de las aspiraciones de su padre.
A medida que repasaba sus notas, la pregunta recurrente en su mente era si realmente el descubrimiento que había hecho sería suficiente para forjar un nuevo camino. Vicente entendía que lo que había descubierto sobre las criaturas prehistóricas podía cambiar la narrativa de la agricultura en su región, pero su valor no residía únicamente en su aplicación práctica. Necesitaba trascender al ámbito emocional, al terreno en el que los sueños de un padre y un hijo se confrontan en la búsqueda de una conexión genuina. Sin embargo, lo que más lo inquietaba era la ansiedad por abrir esa conversación con su padre. Sabía que tendría que hablar sobre sus deseos, sobre el respeto por su tradición y su anhelo de innovar. Pero, ¿qué tal si al hacerlo no lograba el entendimiento que tanto deseaba? La idea de decepcionarlo otra vez lo llenó de un miedo paralizante. Cuando su padre ingresó a la habitación, Vicente sintió un escalofrío. Era el momento de la verdad. No podía seguir posponiendo la conversación que ambos necesitaban. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero en el fondo había una chispa de determinación. Era necesario enfrentar el abismo que los había separado y los enormes espacios aún llenos de preguntas. «Papá», comenzó Vicente, midiendo cada sílaba, «necesitamos hablar sobre lo que significa mi trabajo para nosotros. No solo se trata de ciencia, se trata de nuestra historia, de lo que podemos construir juntos». La mirada de su padre se iluminó con sorpresa, una emoción aún no descifrada. Vicente percibió que ese instante era el primer paso hacia una reconciliación de expectativas, un intento de cerrar la brecha que había causado su conflicto. Sin embargo, en ese mismo instante, una preocupación acuciante brotó en su mente. ¿Sería capaz de sostener la conversación hasta el final sin desmoronarse? La tensión se intensificaba, como si el aire cargado anunciara el inicio de un enfrentamiento personal vital. Vicente sintió que estaba a punto de cruzar un umbral que podría transformarlo todo, pero el eco de sus dudas lo perseguía. ¿Qué pasaría si la conversación no terminaba como había imaginado? La incertidumbre lo envolvía mientras esperaba la respuesta de su padre, un momento que podría definir no solo su relación, sino también su futuro. Vicente respiró hondo, intentando recobrar la calma en medio del caos interno. La mirada de su padre era un espejo en el que se reflejaban tanto su esperanza como sus miedos. En aquel instante suspendido en el tiempo, la determinación comenzó a diluir la ansiedad que lo había acosado durante días. «¿Por qué es tan importante?», preguntó su padre, rompiendo el silencio que había cernido sobre ellos. Sus palabras caían pesadas, pero dentro de su tono había una curiosidad que Vicente no había anticipado. «Es un enfoque distinto», se encontró respondiendo. «No se trata solo de estudiar lo que fue, sino de aplicar ese conocimiento a la agricultura moderna. Hay lecciones que podemos aprender de estas criaturas prehistóricas sobre cómo el medio ambiente puede soportar cambios extremos. Es un vínculo entre el pasado y nuestro futuro». Su voz timbraba entre la pasión y la inseguridad. Vicente sintió que, por primera vez, estaba compartiendo el núcleo de su esencia. Explicó cómo cada descubrimiento sobre aquellos seres antiguos le había revelado no solo un nuevo reino de posibilidades, sino también la historia de su propia tierra. La mirada de su padre, inicialmente obstructiva, comenzó a mostrar un indicio de interés genuino. La conversación se transformó en un delicado intercambio, donde Vicente empezó a alinear sus descubrimientos con la herencia agrícola de su familia. Mencionó la sequía, las plagas que estaban asolando la región y cómo su investigación podía ofrecer soluciones a problemas que habían atormentado a generaciones.
Pero, a medida que avanzaba, Vicente sentía que el diálogo no solo era profesional, era personal. Él estaba revelando no solo un trabajo, sino sus aspiraciones, su deseo de ser visto y comprendido. En un momento de silencio, Vicente percibió cómo su padre se hundía en la reflexión. En su rostro se dibujaban arrugas de preocupación y también de reconocimiento. Se preguntaba si, quizás, después de todos esos años de lucha en la misma trinchera, podría haber un camino que los uniera, que trascendiera la mera tradición. ¿Estás diciendo que quieres transformar la forma en que nosotros trabajamos la tierra? Cuestionó su padre, como si lidiara con la idea de soltar las riendas de una historia cultural que se había perpetuado a través de generaciones. Su voz tenía un matiz de asombro y resistencia, un eco de todas aquellas veces que había defendido los métodos tradicionales. Quiero que abracemos el cambio juntos, papá. Mi trabajo no deslegitima nuestra historia, la enriquece. La ciencia no es solo para los laboratorios, es nuestra aliada, puede ser parte de quienes somos. Vicente se sintió liberado, cada palabra representaba un paso más hacia su autonomía personal. El silencio que siguió fue denso, pero Vicente pudo ver otros matices en la expresión de su padre, una mezcla de orgullo y temor a perder el legado que había construido. Vicente sabía que debía llevar la conversación más allá, hacia los dilemas inevitables de la tradición frente a la innovación. Pero, ¿tendría la fortaleza para enfrentar la resistencia que podría surgir? Sintió que el momento definía su viaje, un punto de inflexión. Papá, esto no es solo sobre ciencia, es sobre reconstruir nuestra narrativa, una en la que tú y yo podamos coexistir y ser parte del mismo viaje. Necesitamos crear un nuevo legado. Su padre lo observó con una intensidad profunda, como si en su mirada buscaba respuestas a preguntas que nunca antes se había atrevido a formular. Vicente sintió que la conversación era una batalla, y, aun con la adrenalina corriendo por sus venas, el deseo de reconciliación se nutría de una empatía reciente. Sin embargo, un escalofrío moral recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta de que el camino hacia el entendimiento requeriría sacrificar la seguridad de lo conocido. ¿Realmente estaba preparado para las repercusiones que esta decisión podría traer? El peso del futuro de su relación reposaba en sus acciones, ¿y si su padre optaba por seguir aferrado a los viejos métodos? En ese instante, Vicente recordó la sensación de estar al borde de un abismo. El resultado no estaba claro, pero sintió que había cruzado un paso irremediable hacia la transformación personal. Lo que estaba en juego no era solamente su relación con su padre, sino su propia capacidad de ser auténtica. Era un choque entre lo que habían sido y lo que podían llegar a ser. El cierre estaba lejos y el desafío de ese intercambio apenas comenzaba a desenredarse, llevándolo a un precipicio de autodescubrimiento que jamás había imaginado. Sin embargo, en lo más profundo, se preguntó si pudiera haber más sorpresas ocultas tras esta conversación. ¿Qué revelaciones aún faltaban por descubrir? La incertidumbre lo mantuvo en vilo mientras la mirada de su padre se fijaba intensamente en él, dejando abierto un camino repleto de posibilidades inesperadas. Vicente sintió que el aire se tornaba denso, casi palpable, mientras esperaba la respuesta de su padre. Cada segundo parecía estirarse infinitamente, como si el tiempo mismo quisiera que reflexionaran sobre el peso de lo que acababan de discutir. La lucha entre la esperanza y la incertidumbre lo desbordaba. ¿Se atrevería a soñar que su padre podía aceptar esta nueva visión?
La primera reacción de su padre fue dejar escapar un suspiro hondo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la conversación. «Voy a ser honesto, Vicente», comenzó, su voz más suave pero con un trasfondo serio. «Esta no es una transición sencilla. Nos has empujado a un terreno desconocido y tengo miedo de perder lo que hemos construido. Lo viejo siempre parece más seguro». Vicente asintió, reconociendo el miedo que también había sentido en su interior. Se dio cuenta de que la resistencia de su padre no era simplemente obstinación, sino una defensa instintiva ante la posibilidad de abandonarse a lo desconocido. Eso resonaba en su experiencia personal. Cada descubrimiento en el laboratorio había conllevado riesgos. Cada avance implicaba la incertidumbre de lo fallecido. «Papá, entiendo eso», respondió, tratando de equilibrar su voz con empatía. «Pero no se trata de desechar lo que hemos estado haciendo, sino de evolucionar. Si no nos adaptamos, ¿qué futuro nos espera?». Sintiéndolo profundamente, Vicente supo que lo que decía no solo era parte de una estrategia para convencer a su padre, era su certeza más esencial. El diálogo continuó, cada palabra construyendo puentes que antes parecían infranqueables. Vicente identificó en su padre no solo a un obstáculo, sino a un compañero de lucha que había dedicado su vida al mismo objetivo, aunque con métodos diferentes. Era vital mostrarle que la evolución no significaba deshacerse de su legado, podía, de hecho, fortalecerlo con un nuevo enfoque. Mientras hablaban sobre estrategias agrícolas ancestrales que podían ser complementadas con su investigación, Vicente comenzó a visualizar un camino compartido. Pintó una imagen de un campo donde coexistían los métodos tradicionales y las innovaciones científicas, un lugar donde los cultivos crecían robustos al compás de nuevas técnicas. Un brillo nuevo apareció en los ojos de su padre, como si una chispa de interés comenzara a encenderse. Vicente se sintió más confiado, pero no pudo evitar preguntarse si su padre realmente sería capaz de despegarse de aquello que había sido su mundo durante tanto tiempo. La realidad establecida a menudo es más cómoda que la promesa del cambio. La conversación se tornó hacia la posibilidad de iniciar un pequeño proyecto en el campo, un experimento donde pudieran aplicar la ciencia y las tradiciones juntos. Vicente presentó cómo podrían documentar los resultados, medir el progreso y compartir los hallazgos con la comunidad. La idea comenzó a tomar forma, un proyecto tangible que podría ser el paso hacia una transformación real. «Quizá no sea solo más fácil, sino necesario», reflexionó su padre. «De alguna manera, también me estás retando a salir de mi zona de confort». Vicente aprovechó ese momento. «Es un viaje, papá, y cada viaje necesita un primer paso. Si me das la oportunidad, juntos podemos llegar más lejos que lo que hemos estado haciendo». Pero lo que no anticipó Vicente fue el momento de revelación que seguía. La inesperada llegada de su madre a la casa interrumpió la conversación, trayendo consigo una energía diferente. Su rostro, una mezcla de preocupación y orgullo, evidenciaba que había escuchado partes del diálogo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella, sus ojos viajando entre ambos hombres, captando con rapidez la tensión que se había acumulado. La interrupción lo sorprendió, pero también lo iluminó. ¿Sería este el momento perfecto para integrar a su madre en su visión? Vicente sintió que el desafío se expandía, su mente corriendo con la posibilidad de involucrar no solo a su padre, sino a ambos en este nuevo paradigma. ¿Podía ser que su madre también tuviera ideas que ofrecer, aportando un ángulo que ellos no habían considerado? «Estamos hablando del futuro, mamá», dijo Vicente. La necesidad de perseverar en esta conversación se convirtió en una voz silenciosa dentro de él.
La decisión de abrirse ante sus padres lo sentó en el umbral de un cambio que más estaba seguro que jamás podría haber imaginado. Pero la incertidumbre lo acechaba. Mientras observaba a sus padres intercambiar miradas, Vicente supo que el terreno podía volverse aún más complicado. De repente, la idea de que esta podría ser su última oportunidad de unir fuerzas lo abrumó. El camino hacia la reconciliación era más complicado de lo que había anticipado, pero su determinación crecía. Vicente no solo luchaba por validar su lugar, sino por forjar un nuevo legado que ninguno de los tres podría haber imaginado. ¿Cómo podría manejar la posibilidad de que su propia visión se desmorone ante la resistencia de aquellos que más amaba? La presión se intensificó mientras todos allí esperaban la respuesta. El momento de la verdad estaba por llegar. Vicente tomó una respiración profunda, consciente del cambio que buscaba. La mirada de su madre, que absorbía cada palabra, lo impulsaba y lo frenaba a la vez. «Quiero que se sientan incluidos en este proyecto», continuó, su voz temblando de emoción. «No se trata solo de mí, sino de un futuro que podemos construir juntos. Cada tradición, cada método que ustedes han acumulado durante años puede convertirse en una base sólida para la innovación». Su madre lo observó con cautela y el silencio en la habitación aumentó la tensión. «¿Y si lo que propones no funciona, Vicente?», preguntó. «¿Qué pasará si fracasamos y perdemos lo que ya tenemos?». La pregunta resonó en Vicente como un eco. La incertidumbre era su compañera constante. «El fracaso es parte del proceso», respondió decidido. «No se trata de evitarlo, sino de aprender de él. La ciencia avanza en base a pruebas y errores. Lo que realmente importa es la adaptabilidad que tenemos como familia. Si nos desgastamos por miedo, nunca avanzaremos». «Pero», interrumpió su padre, «no es solo la ciencia. Hay tradiciones que han funcionado durante generaciones. ¿Cómo piensa integrar todo eso sin arriesgar el legado familiar?». Vicente sintió un chispazo de desafío. «Precisamente, debemos fusionar nuestra sabiduría con la nueva. Piensen en cómo podemos usar lo viejo para nutrir lo nuevo. Tengo ideas sobre cómo implementar métodos de cultivo que respeten estas tradiciones, pero que aumenten los rendimientos. No se trata de borrar el pasado, sino de honrarlo mientras creamos un futuro resiliente». La mirada de su madre se suavizó un poco. «Quizás, Vicentito, podrías comenzar haciendo una investigación más profunda. Si es posible contar con la aprobación de la comunidad, toda innovación puede enfrentar resistencia y crítica, pero comienza por hacerla tangible antes de presentarla». Vicente asintió, pensando en su próximo paso. Las palabras de su madre lo llevaron a una concepción más clara. Debía documentar y probar sus ideas a mini escala. De esta forma, demostraría que al integrar sus visiones podrían cosechar éxitos. Cuando sus padres comenzaron a dialogar sobre las posibles técnicas que podían aportar, Vicente sintió que el peso de la tensión se aligeraba. Estaba claro que su madre verificaba el interés de su padre a medida que buscaban un consenso. Sin embargo, Vicente estaba consciente de que esto era apenas el inicio. La batalla interna había comenzado, y aún quedaban muchas pruebas por adelante. Decidido a dar el siguiente paso, Vicente sacó su libreta. «Voy a delinear un plan», dijo, escribiendo mientras hablaba. «Este experimento será grande. Analizaremos cada detalle y nos reuniremos regularmente para revisar el progreso». Vicente era consciente de que había mucho en juego, no solo para sí mismo, sino también para su familia. Era su oportunidad de fortalecer la relación.
Sus manos escribían con determinación cada línea de su planeación, sumando a un mapa hacia su propósito: unir ciencia y tradición. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Mientras sus padres intercambiaban ideas, Vicente sentía en su pecho la presión de lo desconocido. ¿Sería capaz de mantener la cohesión familiar mientras se adentraba en este nuevo camino? Tanto él como sus padres estaban a punto de entrar a una fase tumultuosa. La autenticidad de sus creencias y la resistencia al cambio se irían develando a medida que el proyecto comenzara a tomar forma. Fue en ese momento, apenas al concluir sus anotaciones, cuando un sonido familiar interrumpió la conversación. El tintineo del teléfono resonó, y todos los ojos se posaron sobre Vicente. Si el destino se aliaba o lo desafiaba, no lo sabía, pero aquella llamada podría cambiarlo todo. ¿Sería un mensaje de apoyo o una nueva tormenta que amenazaba con deshacer lo que apenas comenzaba a construir? La incertidumbre volvía a evocar un susurro en su mente. El resultado de su viaje estaba a punto de revelarse. Vicente observó la pantalla iluminada de su teléfono. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Quién podría estar llamando en un momento tan crítico? Con un nudo en la garganta, decidió atender. «Hola, Vicente». La voz al otro lado era firme, pero con un tono lleno de calidez. Era el doctor Pérez, un reconocido paleontólogo que había estado siguiendo su trabajo. «He escuchado sobre tu presentación en el simposio. Estoy impresionado con tus hallazgos sobre el fósil y su conexión con la agricultura. Me gustaría ofrecerte una invitación para colaborar en un proyecto a gran escala». Las palabras resonaron en su mente como un eco de oportunidades. Vicente sintió una oleada de emoción, seguido inmediatamente de la presión de la realidad. ¿Podría realmente equilibrar esta nueva oportunidad y su compromiso con la finca? Mientras su madre y su padre intercambiaban ideas, Vicente se sintió en una encrucijada. La decisión de aceptar la colaboración podría abrirle puertas en el mundo científico, pero también representaba un compromiso aún mayor con su legado familiar. «Lo pensaré», respondió finalmente con voz decidida. «Me gustaría alinearlo con mi proyecto en casa». La conversación con el doctor Pérez lo llenó de renovada determinación. Vicente vio cómo un mundo de posibilidades se abría ante él, un lugar donde la ciencia y la tradición podían coexistir y amplificarse mutuamente. De regreso a su familia, la atmósfera en la habitación había cambiado. Su padre, quien había escuchado solo fragmentos de la conversación, lo miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Qué sucedió?», preguntó su madre, viéndolo con interés. «Me han propuesto un proyecto para colaborar en estudios de paleontología aplicada a la agricultura. Si tengo éxito, podríamos mejorar nuestras técnicas y presentarlas al pueblo de una manera que resuene con nuestras tradiciones», explicó Vicente, su voz llena de entusiasmo. «¿Un proyecto conjunto?», preguntó su padre, frunciendo el ceño. «¿Y cómo planas hacerlo sin perder el rumbo de nuestra finca?». Vicente sintió una chispa de desafío, pero sobre todo de inspiración. Podría incluir técnicas que combinen lo antiguo con lo nuevo. «Puedo demostrar que la ciencia puede aplicarse en la finca, aumentando no solo la productividad, sino también cuidando de la tierra que nuestra familia ha cultivado durante generaciones. Podríamos documentar todo, hacer pruebas». Su madre se unió, llenándose de la misma emoción y euforia que Vicente sentía. Su padre se quedó en silencio, contemplando todas las implicaciones. A pesar de la resistencia inicial, Vicente vio cómo los ojos de su padre comenzaban a iluminarse con la idea de un futuro donde ambos mundos podrían unirse.
Las fugaces tensiones del pasado comenzaban a desvanecerse, dando paso a una nueva esperanza. Vicente dedicó los días siguientes a la formulación del proyecto, buscando una manera de incorporar técnicas científicas en su forma de cultivación. La integración de conocimientos ancestrales y descubrimientos científicos florecía en su mente como un plan sólido. Cada encuentro con su padre y madre se convertía en una sesión de creatividad. La finca se convirtió en un laboratorio en miniatura, donde los sueños de Vicente se entrelazaban con los deseos de sus padres. Finalmente, un día, mientras laboraban en el campo juntos, Vicente sintió que la estación había cambiado, no solo en el clima, sino también en su propia vida. Con cada surco que labraban, la unión entre su pasión por la paleontología y las tradiciones familiares se volvía más evidente. Al final del día, cuando regresaron a casa con las manos en la tierra, hubo un sentimiento palpable de logro. La familia se unía en un mismo propósito, y Vicente, por primera vez, sintió que había conquistado su lugar en el mundo. Ambos estaban aprendiendo y creciendo. Su padre, aunque todavía conservaba su vínculo con las tradiciones, había empezado a abrirse a la posibilidad de un enfoque diferente. Hablaron de cómo las nuevas técnicas podrían mostrar a la comunidad que la innovación no significaba el fin de su legado, sino su evolución. Esa noche, la cena se tornó en un ambiente de celebración. Vicente miró a sus padres y esa sensación de reconocimiento y aceptación lo inundó. «Gracias por creer en mí», dijo con sinceridad. «Este viaje no solo es mío, sino también nuestro». Desde ese momento, la conexión entre Vicente y su padre se profundizó. No solo como padre e hijo, sino como dos hombres que se adentraron juntos en un viaje compartido. Se dieron cuenta de que habían sido capaces de construir un puente entre lo antiguo y lo nuevo, y que cada paso dado hacia adelante era un paso hacia la prosperidad de su familia. Vicente sonrió, con una satisfacción profunda. Se dio cuenta de que el verdadero logro no radicaba en elegir entre su pasión y su legado, sino en poder combinar ambos en una travesía hacia el futuro. Com essa certeza, Vicente selou seu propósito. Seguir adiante, não só sendo Vicente o agricultor ou Vicente o paleontólogo, senão Vicente o inovador que redescobria sua história e criava um novo legado para sua família. Era momento de compartilhar esta nova perspectiva com sua comunidade, e assim surgiu a ideia de uma apresentação onde todos poderiam experimentar o que estavam levando a cabo, unindo sua história e ciência em um só hilo narrativo que prometia cambiar vidas. Vicente sabia que o futuro o esperava. Agora, mais que nunca, se sentiu listo para enfrentar o que o destino tinha reservado. Agora é tu também de ser parte desta história. Suscreve-te imediatamente ao canal e não te perca as nossas próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Deixa um me gusta agora para fazer que o algoritmo nos ajude a seguir crescendo. Comenta teus pensamentos sobre o final e compartilhe tuas próprias experiências. E não espere nenhum segundo mais para compartilhar este vídeo com ao menos 5 amigos que necessitam inspiração em seu próprio viagem. Só os verdadeiros fãs de histórias de superação pessoal entendem a importância de apoiar o canal através destas ações. Tu podes fazer a diferença.